Y bienvenidas a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña el colectivo feminista chileno de Valparaíso, Las Tesis. Ellas se hicieron conocidas mundialmente con su performance Un violador en tu camino, que coincidió además con todo el estallido social que se produjo en Chile y que hoy cumple 2 años. Saludamos entonces a Paula, Dafne, Sibila y Lea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Quién comienza explicándonos cuál es el objetivo de esta visita a Francia y en general una gira europea que están haciendo? Es, difundir nuestros trabajos que se basan en teorías feministas. Nos han invitado a distintos tipos de instancias, conversatorios, performance y también talleres en donde hemos podido trabajar con las mujeres y personas de las disidencias de Lisboa y también en Lausanne, en Suiza. Y en general es poder trabajar en estos territorios, en la resistencia de quienes se encuentran acá, poder generar redes y construir lazos intercontinentales sin fronteras. ¿Porque las problemáticas son las mismas en todos lados? En general, sí. Hay cosas del patriarcado que son transversales y acá también está muy presente el tema de la migración, como la lucha migrante, igual que en nuestro país. Entonces hay varios puntos comunes de nuestros trabajos que hemos encontrado y ha sido entretenido. Me imagino que este es su primer gran viaje después de la pandemia. La pandemia paralizó un poco lo que fue la revuelta social en Chile. Y me imagino que también lo que fue toda esta explosión feminista que nació justamente a partir de vuestra performance, porque además las mujeres fueron grandes protagonistas de la revuelta social en Chile, una de las líderes de la revuelta social con los estudiantes secundarios. ¿Cómo les ha afectado? ¿Qué han hecho en todo este tiempo a ustedes? ¿Cómo esta fama internacional que consiguieron luego, qué pasó con ella después durante la pandemia, que en Chile todavía sigue muy presente también, con muchas restricciones todavía? Los movimientos feministas, como el movimiento social en general en Chile, no creemos que se haya apagado de ninguna manera, sino más bien empezó a operar y activar de otras maneras y a partir de otras estrategias dentro de lo que la pandemia permitía, porque por supuesto teníamos que cuidarnos contra este virus. El ímpetu está ahí aún se siente muy fuerte. Bueno, lo vimos también lo que estuvo pasando este 18 de octubre, acaba de suceder en Chile, o sea, claramente eso está lejos de terminar. Y por otro lado, nosotras en particular hemos seguido activando desde las artes, que es lo que nosotras hacemos, este activismo artístico a través de todas las plataformas que podemos utilizar. En ese sentido, rápidamente también intentamos adaptarnos a los formatos digitales. Nosotras creemos muchísimo en el do it yourself, hágalo usted misma, mismo. Y en ese sentido no importa que no tuviéramos mayores herramientas ni de edición de sonido, video, si teníamos que transformar un poco lo que hacíamos hacia la video performance, por ejemplo, lo íbamos a hacer igual y lo que empezamos a hacer. Un poco utilizar todas las plataformas y formatos que podamos seguir utilizando es algo con lo cual vamos a insistir, porque finalmente nuestra lucha está con el movimiento feminista latinoamericano y desde que nosotras tenemos este pequeño espacio de enunciación debido a la visibilidad que tuvo nuestro trabajo, es algo que vamos a seguir explotando de todas las maneras posibles. Creemos que es una responsabilidad con el movimiento feminista. De hecho, una de las cosas que hicieron, ¿no es cierto?, fue publicar vuestro manifiesto, escrito desde la rabia. ¿Quién me puede comentar, y para nuestro público, cuáles han sido las principales conclusiones, enunciados, ideas de este texto? Se van trabajando 7 enunciados, que son 7 temas que también hemos trabajado dentro de nuestras puestas en escena, temas que tienen que ver con el trabajo doméstico, con el aborto, con la violencia estatal, y finalmente termina con una subida de ánimo el libro, porque te deja como en la capacidad transformadora de la performance. En ese libro tiene la capacidad de que, más que está escrito desde la rabia, claramente, pero es un libro que apela a transformar la rabia en creación. El hecho de que se hayan vuelto tan conocidas, ¿no?, porque vimos la coreografía en el mundo entero, incluso aquí en la Torre Eiffel y todo eso, tuvo cosas positivas, ¿no? El hecho de que en general en varios países se plegaron al movimiento, y negativas como la denuncia que le hizo la policía chilena, que finalmente ustedes salieron absueltas. ¿Cómo evalúan eso que vivieron?
Es violencia institucional, Sí. pura y dura, Sí. y segura, de la manera más burda y evidente Y ordinaria. posible. Ha sido complejo para nosotras porque la persecución ha sido constante. Por un lado está la persecución en redes sociales digitales, está la persecución por parte también de políticos, ¿cierto? De la política institucional que están pendientes de lo que nosotras hacemos, de recompartir y atacarnos por Twitter, etcétera, sobre todo gente de extrema derecha. Aunque enemigos los feminismos tienen en todas partes, sabemos. Pero el caso de Carabineros es bien, como el más emblemático quizás, porque un poco sintetiza esta violencia institucional al ocupar además su poder como institución que posee el monopolio de la violencia, pero que además toman, ¿cierto? Se instrumentalizan el sistema judicial para perseguirnos y además filtran esta información a la prensa, a los medios de comunicación, que en este caso es un medio de comunicación en particular que un poco está ahí al servicio de perseguir a ya sea gente que se está vinculando a la política como también artistas, en este caso a nosotras, que filtra esta información para que nosotras nos enteráramos, ¿cierto? Y en un contexto en el cual estaban restringidas también las libertades debido a la pandemia, en un contexto en el cual para poder salir a la calle tú tenías que pedir un permiso a la misma institución y que si alguien te paraba en la calle podía ser de esa misma institución. Eso evidentemente, el nivel de violencia concreta pero también simbólica que tiene es muy fuerte y se tradujo en que para nosotras también, y que tratamos de que no sea así, pero en su momento igual empezó a limitar nuestro trabajo en el hecho de cómo hacer, qué estrategias emplear para que no las instrumentalicen luego en nuestra contra. Entonces este cuidado con el lenguaje, con las palabras, porque nosotros trabajamos, somos artistas, trabajamos la metáfora, y el hecho de que estas personas lo toman desde la literalidad para, por ejemplo, demandarnos, denunciarnos, y que no era una, eran 2 denuncias, también nos multaron a raíz de una convocatoria que hicimos para hacer una performance en el espacio público previo al plebiscito. Fue muy terrible para nosotras llegar al punto al que habíamos convocado y que por un lado estuviera la policía esperándonos y que luego cuando realizábamos esta performance que estaba muy organizada para que fuera COVID amigable, porque creemos en que tenemos que cuidarnos, etc. Sin embargo, abajo nos estuvieran en el plan esperando con militares, armamentos, y luego, bueno, nos multan y eso se tradujo en que mientras estuviera el estado de excepción en Chile, nosotros no podíamos volver a convocar nada porque si no éramos reincidentes dentro de estas leyes COVID, etcétera, leyes sanitarias, y por ende arriesgábamos prisión, cárcel. O sea, es así, están constantemente encima de nosotras, vigilan nuestras casas con dron todos los días, hay drones sobrevolando nuestras casas, o sea, eso sucede hoy allá en Valparaíso. Entonces, evidentemente, como artista y activista, es complejo vivir de esa manera. Sin embargo, creemos y nos hemos apoyado en ese sentido en el colectivo, en nosotras 4, pero también en este colectivo más amplio de todas las personas que nos apoyan en nuestro trabajo, para seguir creando y seguir activando y no dejar que estas personas nos vuelvan a silenciar. Pero yo creo que también una de las cosas más terribles es que en ese tiempo que nos demandaron en Chile la gente estaba muriendo de hambre, de frío, se estaban convocando ollas comunes, la pobreza se acrecentó, se mostró tal como era. Entonces yo encuentro que el nivel de vulgaridad y de enajenación de la realidad de la policía chilena es algo que es terrorífico y que de verdad en esta construcción de la nueva sociedad deberíamos abolir la policía. Y hablando de la construcción de la nueva sociedad, el mundo entero ha mirado a Chile y eso quizás es algo positivo del movimiento feminista por esta comisión constituyente paritaria. Primero, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Es una conquista del movimiento feminista, de la revuelta social? ¿Es suficiente? Es una solución a un problema muy profundo, pero no era lo que se demandaba. Entonces, está bien que exista, es un organismo paralelo al Congreso y a los 3 poderes, pero lo que se resuelva ahí de igual manera va a tener que ser votado, y si lo que está en discusión llega a buen puerto y es rechazado, volvemos a este círculo vicioso del pasado en el presente. Entonces es muy complejo porque además la clase política en Chile está muy desprestigiada y los nuevos políticos, no sé, que han aparecido también han tenido malas prácticas, entonces hay un vicio dentro de todos estos sistemas de poder. Entonces está bien que esté, pero siempre hay que estar un poco observando las dinámicas que finalmente pueden resultar un poco
viciadas. Hay una campaña del terror en Chile en contra de la Convención Constituyente por parte de la política institucional fascista de los partidos de derecha y por parte de la prensa fascista también, que como decíamos antes, siempre se presta para esto. ¿Qué otras conquistas le quedan pendientes al feminismo chileno? Entonces, muchas. Muchas. Hay muchas cosas pendientes, la ley de educación sexual integral, el aborto es una gran lucha que estamos llevando adelante, infinita, el derecho a la vida, a la tierra, a una vida libre de violencia, en serio infinita. Usted, tú hablas de los medios de comunicación, eso no ha impedido que ustedes hagan una campaña con Netflix, ¿no? La plataforma de videos, porque tiene una serie que se llama Educación Sexual y vuestra performance es utilizada con un video muy creativo y muy animado. ¿Cómo nació esa colaboración y por qué la aceptaron? Primero acotar que la prensa fascista no es lo mismo que una plataforma como Netflix, primera cosa, ¿sí? Como no lo comparemos. Y lo otro es que nosotras tenemos un poco esta idea de también, a su vez, instrumentalizar las plataformas de anunciación que tengamos. En ese sentido, Netflix es una plataforma muy amplia que llega a muchas personas y ahí el discurso tiene que ver, el contenido tiene que ver con la lucha contra la violencia sexual. Entonces, para nosotras tenía mucho sentido, lo mismo que los libros, el haberlos publicado con grandes editoriales, porque lo podríamos haber hecho con editoriales independientes, por supuesto, pero nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible, evidentemente sin nunca comprometer nuestras ideas. Como en nuestro país no existe una ley de educación integral, mucha información que los jóvenes obtienen respecto a ese tema es a través de estos contenidos. Entonces, para nosotros era importante igual participar de esa manera y ser un aporte a estas plataformas o a estas personas que están trabajando por que esa información sea más democrática y no así, no sé, nuestros gobiernos, nuestros políticos que rechazan que eso se haga en la escuela donde corresponde hacerlo. Finalmente, ustedes, bueno, en su libro, en su manifiesto, en la antología y en lo que son sus acciones, critican siempre, ¿no es cierto?, el patriarcado. ¿Cuál es la opción alternativa que proponen? Yo creo que el patriarcado, fuera que nos cruza a todos, es un trabajo que cada ser humano introspectivamente tiene que hacer para comprender cómo erradicarlo de su funcionamiento. Entonces, el que nosotras creamos una propuesta es como seguir simplificándole la labor a todos los seres humanos que deberían hacer la labor propia. Probablemente estamos más en el plano de la denuncia y de visibilización de las problemáticas. Ese otro proceso ok, ¿cómo se va a hacer? Es complejo, no sé si nos corresponde. Sí hay ciertas luces, evidentemente partiendo de la base de que todas las personas tenemos los mismos derechos, independiente de nuestro género, de nuestra expresión de género sexual, no pueden haber diferencias por nuestro color, etcétera. Como que yo creo que partiendo de ahí estaríamos un poquito mejor. Muchas gracias entonces, Sibila, Lea, Paula y Dafne. Son las tesis de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado y ustedes sigan con la programación habitual de France 24.